Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos ya a este tercer capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén, amén. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí. Bien, ya terminando una semanita de vuelta a clases, de vuelta Amén. al trabajo. Ya Se volvió a la acabaron realidad. las vacaciones. Ay, amén. Estamos contentos de partir comentando un poco eso. Bueno, llevamos recién 2 capítulos, pero realmente ha sido de bendición. Está cumpliendo un poco el objetivo que queríamos en un principio. Gente cercana, familiares, gente de nuestra iglesia nos han comentado. De otra forma están viendo el video ya sea en YouTube, ahora está en Spotify también, en nuestro Facebook también, que es como más ahí donde toda la gente de una otra forma tiene acceso directo. Así que ha sido de bendición en lo personal. Amén. Para todos los gustos ahí, para que puedan estar viéndolo o escuchándolo. Amén. Así que, bueno, ahí vamos a estar compartiendo. Ya hemos compartido el link, tanto en YouTube como de Spotify. Y bueno, en Facebook, ahí está en nuestros Facebook personales. Y hoy venimos con un tema, con un temón. En lo personal creo que es un gran tema. Obviamente nuestro podcast dura aproximadamente 30 minutos. No sé si será tiempo suficiente. Quizás más adelante podamos seguir retocando estos temas, pero es un tema que es necesario hablar. Y el tema que nos toca hoy, amor, se llama El Otro Evangelio. Así es. El otro evangelio. ¿Por qué el otro evangelio? Si hay un solo evangelio, pero a través de un texto base que tenemos que se encuentra en Gálatas 1 del 6 al 10. De hecho, ahí para los que tengan la Reina Valera en sus manos, pueden ver que el apóstol Pablo, de hecho, ya por título ahí dice, no hay otro evangelio. Es súper tajante. Así. Pero lamentablemente estamos en un tiempo, y esto solamente a modo de introducción, donde, bueno, desde el comienzo lo podemos ver, lo vamos a ir leyendo, de cómo Pablo nos comenta que desde un principio la gente, nosotros mismos como seres humanos, tergiversamos todo, buscamos nuestra conveniencia, que queremos acomodar las cosas, y en este caso muchas veces, y lamentablemente hoy lo vivimos así también, acomodamos la verdad del evangelio. Así es, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la información cambia constantemente. Lo que ayer era verdad, hoy puede ser puesto en duda. Entonces, ¿pero qué pasa cuando se distorsiona lo que es la palabra de Jesús? Entonces, por eso lo importante que queremos hablar en este capítulo, que es el otro evangelio. Amén. Pero como resaltábamos recién, le quisimos poner ese nombre, porque la verdad es que tristemente hay otros evangelios Así es. que no son verdaderos, que no están a la luz de la palabra, que han sido lamentablemente a lo largo de los años, a lo largo de muchas tradiciones, quizás se ha ido distorsionando. Pero como digo, esto es algo que viene desde el comienzo, desde que comenzó el evangelio. Humanamente siempre queremos, o lamentablemente echamos a perder todo, cuando tratamos de buscar bajo nuestras emociones, bajo lo que nosotros queremos, bajo nuestros propios anhelos, y ahí la verdad se empieza a distorsionar. En el capítulo Así anterior es. hablábamos precisamente de lo que es el evangelio, y podíamos introducir un poco el significado del evangelio, que es Cristo mismo, su verdad, su palabra, la cruz, ¿verdad? Así es. Ese sacrificio perfecto dado por cada uno de nosotros. Y esa buena noticia. La buena noticia. Amén. Vamos a partir con el primer punto, que lleva por nombre ¿qué es el otro evangelio y por qué es peligroso? Amén. Pero vamos a leer el versículo para Amén. que podamos entrar mejor en contexto Amén. de este tema. Y es como lo había nombrado, es Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Amén. Entonces dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Amén. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita.
queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fuertes Bien. palabras. Tremendo. Sí. Tremendo. ¿Qué versión está leyendo? En la NTV. La NTV. La NTV. Amén. Que era un poco más claro Amén. para este Sí. Bueno, en la Reina capítulo. Valera, el apóstol Pablo ahí, la traducción dice anatema, Anatema. que significa que sea maldito. Y ahí dice, aunque viniera un ángel del cielo con un mensaje distinto, sea anatema. Así es. Y es lo que hemos visto, como podríamos decir un poco en la introducción, de que hoy por hoy la verdad se ha distorsionado mucho. Por eso existen tantas religiones ligadas al cristianismo, como los testigos de Jehová, muchas ramas dentro del mismo contexto evangélico, los mormones, donde quizás muchos pueden decir, si no se profundiza mucho, la gente puede decir, oh, todos más o menos creen lo mismo, creen en Jesús, hay un Dios. Sí. Pero si ustedes profundizan un poquito y empiezan a profundizar, se van a dar cuenta que muchas de estas religiones o muchas corrientes, y hay que decirlo, lamentablemente muchas corrientes evangélicas, han distorsionado mucho la verdad bíblica, la verdad del Así evangelio. Y Pablo, desde este tiempo, ya escribiéndole a los Gálatas, les advierte de esta realidad. Porque los propios judíos en ese tiempo estaban queriendo imponer sus tradiciones. Así es. Y hoy por hoy quizás pasa mucho. Humanamente, como digo, finalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros anhelos, y lamentablemente distorsionamos y hemos distorsionado esta verdad que es una verdad pura, que es el evangelio. Por eso, como lo dice usted, hay muchas iglesias, todas creen tener la verdad, y es por eso que hemos querido compartir este capítulo, el otro evangelio, no queriendo decir que nosotros somos los perfectos, los que tenemos la verdad, la razón, sino que lo queremos hablar profundizando en la palabra. Los vamos a invitar a que usted igual ahí, si tiene Biblia en su casa, o los que sabemos que creen en Dios la tienen, que puedan ir corroborando a través de la palabra que lo que anhelamos decir es la verdad, lo que dice la Biblia, no lo que puedan habérsenos enseñado, lo que pueda decir el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros mismos muchas veces caemos en eso. Así es. Caemos en creer cosas que se nos han enseñado y se ha traspasado de generación en generación. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta y creemos en base a tradiciones, pero no realmente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, es importante eso que acaba de decir mi esposa, el tema de que, bueno, nuestra invitación siempre va a ser que ustedes vayan a la palabra. Así es. Más allá de lo que nosotros podamos decir, más allá de lo que pueda decir tu pastor favorito de Facebook, de YouTube, que es importante que cada uno de nosotros, y es responsabilidad nuestra, que podamos profundizar en la palabra para Así corroborar si lo que se nos está comentando es cierto. De hecho, Pablo ahí dice, los hermanos de Berea, dice, ellos, todo lo que Pablo estaba predicando, ellos estaban viendo si realmente tenía relación o verdad con lo que estaba escrito ya en la palabra hasta ese tiempo. Así es. Ahora sí entraremos de lleno entonces al primer punto. Sí. Ya hemos leído el contexto de Gálatas 1:6-10, donde claramente el apóstol Pablo nos dice, no hay otro evangelio. Entonces, ¿qué es el otro evangelio? ¿Y por qué es peligroso? Porque es peligroso. Es peligroso. Amén. ¿Por qué es peligroso? Porque nos puede llevar a un camino diferente. Amén. Y vamos a creer estar en el camino del Señor, pero sin darnos cuenta vamos a estar caminando por otro lado. Entonces, como lo hemos estado comentando, a lo largo del tiempo muchos han intentado modificar este mensaje a su conveniencia. Entonces, finalmente a veces, como escuchamos o nos guiamos tanto por lo que se nos enseña o lo que nos dice, nosotros empezamos también a caer en esa parte de esa distorsión de la palabra del Señor. Entonces, por eso que Pablo advierte sobre aquellos que pervierten el evangelio de Cristo con otro mensaje, ¿cierto? Entonces, enseña y explica que como algunos evangelios añaden o restan a la verdad bíblica, como es el evangelio de la prosperidad, el moralismo sin gracia o el relativismo moderno. Amén. Sí. Entonces, como para que puedan entender un poquitito del otro evangelio, el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Enseña que solo Dios nos quiere dar dinero, éxito, olvidando que Jesús nos llamó a seguirlo aun cuando hay sufrimiento. Amén. Y eso, bueno, lamentablemente el evangelio de la prosperidad es uno de los evangelios que más ha crecido. Así es. Porque de una u otra forma llena ese vacío, pero carnal de nuestras vidas. Ese tema del querer ser exitosos, del querer ser, quizás tener más dinero. Cosa que, como hemos dicho, las cosas en sí no son malas. Pero cuando ese es nuestro anhelo por buscar a Cristo, realmente estamos totalmente equivocados. Así es.
Y es lo que se nos enseña. Yo creo que muchos caen en eso porque la sociedad se nos enseña a que tú eres el importante, tú puedes lograrlo todo. Y muchas veces no lograr las cosas no quiere decir que eso esté mal, sino es porque hay un propósito detrás de todo eso. de hecho, invierte el tema del evangelio donde pone la prioridad en nosotros, cuando el evangelio, la prioridad máxima es Cristo. Así Todo es. se trata de Él, ya no se trata de nosotros. Y también lo que dice ahí, el moralismo sin gracia. No se trata simplemente de ser buenos por ser buenos. El relativismo moderno también, donde hoy por hoy, de hecho la palabra nos advierte, la escritura nos advierte acerca de eso. Dice, va a llegar el día en que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno malo. Y hoy por hoy hemos llegado a ese relativismo moderno. Y lamentablemente también ha llegado quizás a muchas iglesias, donde no, si esto no es tan malo. Esto no es tan malo. Y empezamos a relativizar la verdad del evangelio. Así es. Donde el Señor quiere, y no recuerdo bien si lo hablamos en los primeros podcasts, pero el evangelio se trata de eso mismo, de transformar nuestras vidas. Tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Entonces eso no puede ser relativo. Así es. Sí, pues se nos dice que no importa lo que creas mientras sea buena persona. Claro. El mundo, y lamentablemente muchas iglesias están con ese mensaje de que somos buenos. Entonces si somos buenos, ¿para qué necesitamos el sacrificio de Cristo? ¿Por qué murió Cristo por nosotros si éramos buenos? Entonces no, es que es todo lo contrario. Finalmente es entender que, como eso sí me acuerdo que dijimos en el podcast anterior, que lamentablemente el evangelio nos da a entender que no somos buenos. No. Lamentablemente sin Dios vamos a un rumbo, queramos o no, vamos a equivocarnos, vamos a caer, vamos a hacer daño a otras personas, queramos o no, porque finalmente de una otra forma estamos en un sistema caído, donde humanamente de una otra forma vamos a pecar, nos vamos a equivocar y nos vamos a caer. Por eso es necesario que Cristo llegue a nuestras vidas, transforme nuestro corazón. Amén. Sí, finalmente el evangelio es claro, es preciso, pero es poderoso. En general nos insta y nos llama y nos enseña, realmente nos muestra que somos pecadores, pero que el Señor nos ama. Amén. Nos habla de que Jesús muriendo y resucitado para darnos salvación y nos invita a arrepentirnos y creer para recibir el regalo de la vida eterna. De eso se Amén. trata el evangelio de Cristo. De hecho, usted acaba de decir una frase que también se comenta mucho, se dice, no, si Dios nos ama tal como somos. Y Dios no nos ama tal como somos. Nos ama a pesar de lo que somos. Entonces Él nos hace esta invitación de venir a Él tal como somos. A pesar de lo que somos, Él nos ama, pero para transformar nuestras vidas. Sí, porque cuando nos enfocamos tanto en ese evangelio o en lo que se nos ha enseñado que Dios nos ama tal como somos, es por eso que después cuesta aceptar que el Señor quiere ir cambiando esas partes o esas áreas de nuestra vida que no están de acuerdo a su voluntad. Si Él nos amara tal como somos, por eso nos gusta seguir viviendo como seguimos, como estábamos. Tal como estamos. Y el evangelio, la palabra del Señor nos lleva a una vida nueva, a un cambio, a una transformación en nuestra vida. Por eso nos dice que nos ama a pesar de lo que somos, pero Él anhela que nosotros podamos crecer conforme a su palabra, conforme Amén. a su voluntad, que podamos ir dejando todo aquello que no es grato para Él, todas esas cosas malas que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, todo lo incorrecto. Por eso Amén. dice, a pesar de lo que somos, pero Él está A ahí. pesar de lo que somos, Él Así nos es. ama. Y por eso estamos acá, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Y hemos dispuesto nuestras vidas en creer en ese sacrificio. Y así es como el Señor ha ido cambiando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras prioridades. Y ahí es donde se produce ese cambio. Y por eso me encanta tanto Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a llevar a la perfección hasta cuando Cristo venga. Él la va a ir perfeccionando. No somos perfectos. No, En Cristo para somos nada. perfectos porque Él nos da esa perfección a través de su sacrificio. Pero humanamente no somos perfectos. No, y es por eso que Pablo le advierte a los Gálatas y es también para nosotros en estos tiempos de que no hay otro evangelio, sino que algunos han tratado de transformar este verdadero mensaje. Entonces es por eso lo importante de poder entender que hay diferentes evangelios que nos van a llevar a lo que nosotros queremos ir, a lo que nosotros queremos escuchar, pero no se trata de eso, sino que se trata de lo que te lleva a Cristo, porque Él es el que va a transformar tu vida y Él es el que transforma cada día nuestras vidas. Amén. Entonces, volvemos a insistir, aunque suene repetitivo, no es que hayan otro evangelio, sino que nosotros nos referimos a que lamentablemente se han realizado otros evangelios, estos falsos evangelios, pero volvemos a las palabras del apóstol Pablo, no hay otro evangelio más allá de aquel que habla de Cristo,
de este Cristo crucificado. Así es, ese evangelio falso desvía a las personas de la verdad, ¿cierto? Se acomoda, Sí. se acomoda. Suena bonito, Suena lindo. bonito, pero no transforma Y eso es vidas. lo complejo igual, porque finalmente este otro evangelio o estas otras verdades endulzan nuestro oído. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso. De hecho, el punto 2, del cual ya podemos comenzar, dice la característica del falso evangelio, y tiene que ver con eso. Porque suena lindo, porque suena cómodo, suena de que todo este tema de la mejor vida ahora. Así Y es. nosotros debemos entender, y la palabra nos enseña eso, que más allá de preocuparnos de esta vida, nosotros ya nos preocupamos de la vida eterna, de todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Entonces el segundo punto tiene que ver con esto, dice las características de un falso evangelio. Así es, las características, y como hemos venido hablando, la Biblia nos advierte que muchas personas prefieren escuchar mensajes que le agraden en lugar de la verdad. Y para eso, como lo dice en 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4, el que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá sus propios deseos y buscará maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Amén. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Y bueno, hoy día, el momento que estamos grabando este capítulo es viernes, y ayer teníamos una bendecida invitación de una iglesia amiga, y me tocaba compartir el mensaje, y precisamente estaba en 2 Timoteo 4 y compartía un poco esto mismo que estamos quizás compartiendo un poco ahora en el podcast, de que Pablo le ponía esta advertencia. Le decía a Timoteo que va a llegar el día en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Entonces el mensaje anoche que podíamos compartir, de hecho era una pregunta que decía: ¿qué quieres subir? Así es. ¿Qué quieres subir? Entonces muchas veces humanamente, obviamente es cómodo querer escuchar esto. Y el apóstol Pablo, como acabamos de decir, le advierte esto a Timoteo, que la gente no ya va a querer oír otra cosa, todo aquello que lo acomoda. De hecho, la Reina Valera habla de las concupiscencias, y eso habla de nuestros propios malos deseos. Entonces, una de las características del falso evangelio es que se adapta a los deseos humanos en lugar de confrontar el pecado. Y por eso es tan agradable. Por eso hay muchas iglesias donde predican este tipo de cosas y están llenas de gente. Están llenas de gente porque quieren escuchar eso. Quieren escuchar solamente que Dios es amor, que Dios les va a cumplir todos sus sueños, sus anhelos. Así es. Y eso es solo una parte de la verdad. Sí, finalmente nos dice, le enseñan y les dicen que necesitas, en vez de decir necesitas cambiar, les dicen Dios te acepta así, sin importar lo que hagas. Sin importar lo que haga. Y sabemos, sí, el Señor nos acepta así como tal como somos, como llegamos, pero Él anhela cambiar nuestras vidas. Pero adaptarse a los deseos humanos finalmente nos habla solamente de que no necesitas cambiar, sino que así como estás bien. Y se acomoda la verdad. Se acomoda a todos esos deseos, como dice usted, esos deseos que hay en nuestro corazón. De hecho, ahí en la palabra del Señor dice en Mateo 6:33, que es un versículo muy, muy conocido, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice primeramente, o sea, prioridad máxima, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor, sin duda, y nosotros lo hemos podido vivir, de que tiene cuidado de nosotros. Él cada día nos bendice. Y la bendición no está ligada a lo material. La bendición, de hecho, tiene un carácter espiritual. La bendición, de una otra forma, la bendición bíblica, nos acerca más a Dios. Y eso no necesariamente son cosas materiales. Pero la bendición del Señor está en nuestras vidas, la podemos palpar. Estamos acá vivos, respirando, porque el Señor lo ha permitido, y eso ya es una gran bendición, de que podamos abrir nuestros ojos cada día. Sabemos que hay mucha gente que quizás está en enfermedades, que quizás están en enfermedades terminales, y el Señor aún así tiene misericordia de nosotros. Sí, además que Él anhela trabajar con nosotros para esa vida eterna. Amén. O sea, en esa vida eterna no nos vamos a llevar todo lo que podamos obtener acá. No. Si podemos obtenerlo, es de bendición. Amén. Pero finalmente el Señor lo que busca es ese corazón, porque eso es lo que va a llegar a esa vida eterna por la que nosotros estamos acá. Y es lo que anhelamos para cada uno de ustedes, no que solo viva esta diminuta parte en este mundo, sino que pueda vivir esa vida eterna con Cristo. Amén. De hecho, parte de este falso evangelio, de esta falsa verdad,
De hecho, enfatiza mucho en eso. Así es. Enfatiza mucho en la bendición material, en el éxito momentáneo. Y es lo que prácticamente el mundo ofrece. Es con lo que el diablo mismo, Satanás mismo, quiso tentar a Jesús. Yo te daré todo esto si tú me sigues. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y por eso es importante, y vamos a insistir siempre en eso, que vayan a la palabra. Así El es. carácter de la escritura siempre nos apunta hacia lo eterno, hacia lo espiritual, aún careciendo de lo material. Y por eso habla de una fe genuina en relación a entender lo que es Cristo, entender lo que es la verdad del Evangelio, entender lo que significa la cruz, de que somos salvos por gracia y que podemos carecer de lo material, pero tenemos lo más grande que es Cristo con nosotros. Y eso nos da esa garantía de tener una vida eterna. Este mundo es pasajero. Esta vida muchas veces hemos dicho nosotros. De hecho, como país hemos pasado por muchas cosas, terremotos, aquí mismo en Constitución. No fue el año pasado, parece que este tema de las fuertes lluvias y muchas personas lamentablemente perdieron sus casas, está el tema de los incendios. Aquí quiero llegar con esto, que no nos damos cuenta. De hecho, teníamos esa conversación cuando pasaban estas cosas. Yo le decía, amor, o sea, no somos dueños de nada. No. Muchas veces nos aferramos tanto a las cosas materiales y de un momento a otro perdemos todo y no nos damos cuenta. Y ahí nos acordamos, hay cosas mucho más importantes que las cosas materiales. Y literalmente no somos dueños de nada, aunque tengamos todo el dinero del mundo. En el Evangelio. En el capítulo anterior hablábamos de esto, de ese vacío. Lo material no nos va a llenar. Y lamentablemente esta verdad que quiere presentar este otro Evangelio hace ese énfasis de lo material, de lo instantáneo, de lo ahora. Pero sus vidas van a seguir vacías y lo más lamentable, que los van a llevar a un camino que está lejos de la eternidad espiritual que Dios nos demanda. Así es. Entonces, como hemos estado hablando, seguimos con las características de un falso evangelio y ya nombramos una: se adapta a los deseos humanos. Y la segunda que tenemos es: presenta a un Cristo incompleto. Amén. Incompleto. Solo habla del amor de Dios, pero nunca de su justicia. O enfatiza solo en el juicio, pero sin mencionar su misericordia. O sea, siempre lo trata de mostrar de una sola parte. Y se le olvida que Dios tiene muchos atributos y que todo eso se complementan en él, no solo uno. Y aquí en esta sociedad de lo que más se habla es que el Dios te ama, ¿no? Dios te ama, pero Dios es justo y Dios anhela ser presentado tal como es Él. Amén. No solo una parte, porque finalmente lo minimizamos y solo lo dejamos en eso, pero Dios es más grande que todo eso, es más grande que ese amor, es más grande. Él es justo, tiene Santo. misericordia, santo y muchos más atributos que Él tiene. Amén. Se enfatiza mucho en el amor, que es una gran verdad. Dios nos ama con un amor tan grande que envió a su Hijo, como dice esa palabra, a morir por cada uno de nosotros. Pero también es un Dios justo. Sí. Y ese es el énfasis también que muchas veces se pierde. Que Dios quiere transformar nuestras vidas. Así Dios es. quiere transformar nuestra vida. Un Salvador sin señorío, Amén. un Dios sin justicia, un evangelio sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Y eso es fuerte. Jesús incompleto. Jesús incompleto. De hecho, las primeras palabras cuando Jesús comenzó su ministerio es: arrepiéntanse. Sí. Arrepiéntanse. Y algo que de muchas veces quizás está ese temor de querer predicar esto porque la gente se puede asustar, se va a molestar. Pero es lo que debe ser predicado. Es un poco lo que compartíamos ayer a través de la palabra. Finalmente el evangelio nos confronta. Imagínense si estuviéramos enfermos, porque finalmente espiritualmente eso es. Estamos enfermos y necesitamos a este sanador, a este salvador. Imagínense, o sea, llevándolo al plano terrenal, que usted estuviera enferma y yo quisiera ocultar esa verdad. Es que no puedo decirle eso. Teniendo la posibilidad de darle a conocer una enfermedad para que pueda ser curada. Entonces es necesario, aunque suene terrible muchas veces, hay una enfermedad, pero está la cura. Que es Cristo mismo, su evangelio, su verdad. Y eso es lo que sana finalmente nuestros corazones y eso es lo que finalmente nos transforma. Por eso las primeras palabras de Cristo mismo, de Jesús, fueron: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Y que se me viene a la mente muchas cosas porque muchas veces, yo sé que mucha gente que quizás no es cristiana dice: pero si yo soy bueno, e insisten en eso. Pues si realmente hiciéramos un análisis muy profundo y muy verdadero acerca de nosotros mismos, si fuéramos realmente sinceros, nos daríamos cuenta de que eso no es verdad. Todos hemos mentido en algún momento. Así es. Y conmigo, tarde o temprano, caemos en estas cosas, queramos o no. Por muy buenos que nos queramos creer, tarde o temprano fallamos, engañamos,
¿Por qué hay tanto matrimonio destruido por infidelidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque tarde o temprano fallamos porque está dentro de nuestra humanidad. Que finalmente llegamos a esa teoría de que yo soy buena porque tenemos las cosas malas solo como las vistas, como los asesinatos, la violación, O las cosas muy grandes. las cosas muy grandes. Pero se nos olvida que en nuestro corazón hay envidia, que muchas veces está la mentira, está ese engaño de maquinar cosas, de tratar de voy a hacer esto, voy a realizar, pero claro, como esas cosas no se ven. Amén. Pero yo creo, como dice usted, todos la tenemos, todos en algún momento lo hemos hecho, hasta nosotros mismos, si nosotros no somos perfectos. Yo creo que todos hemos caído en esa parte, pero por eso, como esas cosas no se ven, tendemos a decir, yo soy buena, hago cosas buenas, pero se nos olvida que igual tenemos esas cosas en nuestro corazón, y eso quiere decir que no somos buenos. No. Para Dios, eso no es más pequeño que algo que sí se ve como el asesinato, sino que para Dios todas esas cosas son malas. Todo es malo. Son parte de parte esta humanidad caída. Y es por eso que el verdadero evangelio muchas veces nos gusta, incomoda, porque nos confronta a esa verdad, nos pone en un espejo y nos hace ver que realmente no somos tan buenos, tan buenas personas como creemos. Y esa es la verdad que debe ser manifestada finalmente. De eso se trata el evangelio, de que confronte nuestras vidas. Así Y por eso es que lo otro evangelio es cómodo. Por eso es que es fácil de aceptar. Porque cuenta una parte de la historia, de que Dios nos ama, ven tal como eres, Dios te quiere exitoso. Lamentablemente no es así. O sea, Dios quiere transformar nuestra vida para que nuestros anhelos, nuestras prioridades estén más allá de lo material, de lo terrenal, sino con una mirada ya puesta en lo eterno. Así es. Así que, como lo hemos dicho, no es un Dios incompleto, sino que debe ser completo. Amén. Debe ser contada toda la toda verdad. la verdad. No solo una parte, sino que todo. Y tenemos la tercera característica, que produce creyentes sin raíces firmes, que siguen la fe solo por emoción, pero no por convicción. Cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Abandonan su fe. Amén. Ahí dice, bueno, el punto que tenemos anotado dice, produce creyentes sin raíces firmes, movidos por emociones y no por la verdad. Y lamentablemente, de hecho ayer también compartimos un poco esto, humanamente somos muy emocionales, nos dejamos llevar por las emociones. Y lamentablemente esto también se ha metido dentro de la iglesia. Así es. Donde está todo este movimiento de hecho, hoy por hoy está muy... a mí me encanta en todo caso todo este tema del worship y toda esta música que es como súper emocional. Pero lamentablemente si nuestras convicciones no son claras, simplemente nos vamos a dejar llevar por la emoción. Entonces, claro, nos congregamos, participamos de estos eventos donde hay todo este tema, porque la música tiene esa cosa de que nos mueve, produce emociones. Entonces, si tú no estás con convicciones claras, finalmente te vas a dejar llevar solamente por emociones. Entonces, claro, vas a llorar, te vas a emocionar, pero finalmente tu vida no va a ser transformada. Tus convicciones no van a estar firmes en la verdad del evangelio, la verdad que es Cristo, sino que simplemente te vas a dejar llevar por emociones. Y lamentablemente hoy por hoy se juega mucho con las emociones en algunos contextos cristianos donde sobre todo los jóvenes caen mucho en este tema de la emocionalidad. Así es. Entonces vivimos en esas emociones. ¿Y qué pasa cuando nos pasa algo? Cuando llega una enfermedad, cuando, no sé, dando ejemplos, perdemos nuestro trabajo. Ahí se acaba esa emoción. Y ahí es donde nos alejamos y se nos olvida toda esa emoción que habíamos sentido, a lo mejor en una alabanza. Amén. Porque pasa eso, finalmente nos emocionamos hoy y cuando estamos con esa emoción amamos al Señor y vamos a hacer todo por Él y yo voy a estar aquí y yo quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Como el apóstol Pedro. Como el apóstol Pedro. Yo daría mi vida por ti. Pero cuando llegó el momento, Lo negó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, pues. Vivimos la emoción, claro, buscamos esa emocionalidad muchas veces a través de la alabanza o de algo que nos sucede, cuando nos suceden cosas buenas y estamos full emocionados, motivados, pero llega el momento de la flaqueza, cuando nos pasan cosas, enfermedades o situaciones, o vemos que todo está mal y nos olvidamos de esa emoción, ¿no? De cuánto amamos al Señor. De hecho, parte de este otro evangelio, lamentablemente, es eso, porque enfatizan, como decíamos recién, o todo lo que hemos tratado de hablar, enfatiza mucho en esto, de que a ti no te va a pasar nada, que si tú vienes al Señor, el Señor, tú ya no te vas a enfermar, cae todo este juego de decretar, profetizar,
Y lamentablemente no hay nada más lejano de la realidad que es eso. Dios no quiere esto para ti. No, Dios te ama. de hecho, si nosotros no podemos, bueno, la misma vida de Cristo, Él sufrió literalmente cuando estaba ahí en Getsemaní. Parte de su oración es, si fuese por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre buscaba la voluntad del Señor. El apóstol Pablo también 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, que muchos dicen, porque la Biblia no lo aclara en sí, pero muchos dicen que era una enfermedad, etc. Y las 3 veces Jesús le responde que no. Entonces muchas veces los no del Señor también son bendición. Amén. En nuestra vida todo tiene un propósito en las manos del Señor y no estamos libres de la aflicción, no estamos libres del dolor, no estamos libres de que nos pasen cosas malas. Hay un versículo que personalmente me encanta, que es Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso no significa que nos va a ir bien en todo, sino que dice, todas las cosas ayudan a bien. O sea, tanto las cosas buenas como las malas que nos puedan pasar, en las manos de Dios todo tiene un propósito para bien de nuestras vidas. Todo obra para bien. Entonces cualquier situación que nos pueda pasar, no estamos libres de eso. El mismo Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Él nos advirtió de eso. Entonces no podemos negar esa verdad que lamentablemente el otro evangelio o las otras verdades no enfatizan en eso. De hecho, lo disminuyen. Dicen, ustedes vengan a Dios y Dios va a sanarles, Dios les va a prosperar. No necesariamente. Dios nos puede bendecir, insistimos en eso. Pero también puede que no ocurra eso en nuestras vidas. Puede que tengamos una enfermedad toda nuestra vida. Pero aún así con un propósito. Ya sea para cambiar nuestro carácter, para hacer bendición para nuestra familia. Conocemos muchos testimonios en relación a eso. Entonces no estamos lejanos a la aflicción. Y una vida en Cristo, más allá de estar lejano de la aflicción, muchas veces nos puede acercar mucho más a la aflicción. En Filipenses 1:29, también esos versículos que me gustan. Y no me gusta porque me hacen y me gusta porque me confronta. Pablo le escribe a los filipenses y dice, a ustedes no solamente se les dio el derecho de conocer a Cristo, sino también sufrir por Él. Y el apóstol Pablo literalmente sufrió por la verdad del Evangelio. Es por eso que le estábamos comentando que ese otro es lo que queremos, que no caigan en eso, que no caigan en ese otro evangelio. Porque pasa, como dice usted, en general se les va a presentar ese Dios que solo quiere que vengas nomás y que te va a dar todo. Te va a sanar, te va a dar lo mejor. Por eso muchas personas después se van de la iglesia, porque la gran mayoría llega por una enfermedad o porque está viviendo una situación de estrés, de depresión y todo eso, y se le ofrece, ven acá, Dios te va a sanar. Pero ¿qué pasa cuando Dios no lo hace? Cuando es otro el propósito. Cuando es otro. Entonces el Señor tiene propósito para todas las cosas, ya sean cosas buenas o cosas malas, como decía, todo obra para bien. Amén. En esa enfermedad Dios va a trabajar con usted, ha trabajado con nosotros o va a trabajar a través de su familia o de un amigo, pero Dios va a trabajar. Por eso muchas veces puede dejar esa enfermedad. Dios no siempre te va a sanar. Dios no siempre te va a dar todo. Sabemos que Él lo puede hacer todo. Amén. Sabemos porque Él tiene control de todas las cosas. Imposible no hay para Dios. Es una verdad que no. La Biblia nos enseña eso y una verdad que, como digo, nosotros podemos vivir. Y esa es una gran verdad. No hay nada imposible para Dios. Pero Dios también, y eso es lo que cuesta muchas veces entender humanamente, que no hay nada imposible para Dios. Dios nos puede sanar, Dios nos puede bendecir con un trabajo, Dios nos puede bendecir materialmente, pero hay propósitos. Amén. Que es más grande que esa prosperidad momentánea, que esa sanidad momentánea. Y siempre se me viene a la mente, porque es así, esta historia que la Biblia nos presenta de estos 10 leprosos. Así es. Los 10 recibieron, la Biblia nos comenta, la escritura para los que quizás no son cristianos, que puedan estar escuchando este podcast, la Biblia nos comenta de 10 personas enfermas con una enfermedad muy grave, que son estos 10 leprosos. Los 10 se acercan a Jesús y los 10 reciben su milagro. Los 10 son sanados, pero solo uno volvió a agradecer al Señor. Solo uno fue salvo. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Y es la verdad bíblica, lo que queremos compartir en este momento, que esa es la verdad del Evangelio, nuestra salvación. Podemos recibir muchos milagros, podemos ser prosperados en lo material, podemos ser sanados de cualquier enfermedad, pero si Cristo no está reinando en nuestros corazones, si realmente no estamos dando ese verdadero fruto, de nada sirve. Amén. A Dios no le importa que nosotros estemos bien, le importa nuestra salvación. Amén. Le importa nuestro corazón. Amén. Sabemos que Él todo lo puede hacer por cada uno de nosotros, pero a Él lo que le importa es nuestra salvación. Transformar y cambiar nuestro corazón para poder llegar a esa vida eterna. Ese es el fin del verdadero evangelio. Amén. Llevarnos a Cristo, sí, más allá de cualquier circunstancia.
Más allá de, como digo, nosotros no podemos prometerle a la gente que puede estar escuchando ahora que quizás no es cristiana o que quizás conoce el Evangelio. Nosotros no podemos dar falsas promesas de decir vengan a Cristo y Cristo va a solucionar todos sus problemas, porque no es así. No es así. Lo que sí, Dios le va a dar propósito en medio de la enfermedad. Y si está dentro de su voluntad, amén, el Señor la puede sanar. Y algo muy importante que da a través de todos estos procesos es la paz, la tranquilidad, y siempre va a estar ahí con nosotros. Quizás en el momento no lo podamos escuchar o no lo podamos sentir, pero siempre está ahí con nosotros. Amén. Entonces todas estas situaciones que podamos estar pasando se viven de una manera plena, Amén. de una manera en paz, en tranquilidad, entendiendo que Dios está obrando en nuestra vida, en nuestros corazones, pero que está ahí al lado de Amén. nosotros. Y esa es la gran diferencia y es lo que la Escritura nos enseña. Los mismos discípulos a través de muchas pruebas, fueron perseguidos, fueron golpeados en su contexto en ese tiempo por esta verdad. Pero ellos insistían y sus vidas eran transformadas incluso a través de los mismos problemas. Y es como comentábamos, no sé si fue en el primer podcast, de hecho este podcast se llama Hechos 4:20, en base a esa palabra de estos discípulos que tuvieron un impacto en sus vidas, que conocieron a Cristo. Y fue tan grande ese impacto que ellos estaban dispuestos a todo por el Señor. Así es. Aún a través de la persecución, a través de ser golpeados. Muchas veces a nosotros, quizás en este tiempo, también nos pueden pasar cosas por predicar esta verdad. Porque es una verdad que incomoda. Pero es una verdad que nos llena y nos da entendimiento, nos da propósito, nos da esa paz aún en medio de los problemas, de las situaciones. El entender que Dios está con nosotros y no solamente entenderlo, sino sentirlo. Dios se hace presente en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad. Y eso es algo impagable. El mundo tiene una necesidad que lo material no lo va a dar. Aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todas las cosas materiales que puedas tener, solamente Dios puede realmente llenar nuestros corazones y darnos esa paz que nada nos puede dar, aún en medio de dificultades, aún en medio de este mundo que pareciera que se está cayendo a pedazos. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro gozo. Él nos da ese entendimiento, entendiendo que todo esto es pasajero, pero vamos directos a una vida eterna. Amén. Amén. Por eso es este capítulo, el otro Amén. evangelio, porque queremos que sepas que hay diferentes evangelios. Hay diferentes evangelios, pero queremos que hoy puedas entender o puedas comprender cuando se te hable del Señor y puedas discernir cuál es el evangelio de Él, cuál es el verdadero. Amén. Como hemos dicho, nosotros no te estamos reflejando a lo mejor cuál es que somos el perfecto y que podemos tener la razón, pero que puedas acudir a la palabra para poder encontrar ese verdadero evangelio. Amén. Porque es el único que te va a dar la respuesta. Amén, amén. Hay una frase que, bueno, en relación a todo esto mismo, que la leí ayer, me apareció ahí en Instagram, en una cuenta que sigo. Dice: apuntar a la emoción es la forma más segura de producir falsos cristianos. Y tiene que ver con esto, que quizás se nos llena con este otro evangelio, con estas otras verdades que finalmente nos van emocionando, nos van dando esa cosa momentánea del momento de sentirnos bien, pero finalmente nos hace ser personas que realmente son vacías y que puede sonar muy fuerte, pero son falsos cristianos. Así es. Porque están poniendo su fe en la emoción que están sintiendo en el momento, pero no en el verdadero evangelio, no en la verdadera, valga la redundancia, verdadera verdad, que es el evangelio mismo. Así es. Y el punto 3 habla de eso, de que es necesario volver al verdadero evangelio, volviendo al evangelio verdadero, que es cristocéntrico, que se trata de Cristo, no de nosotros, no de nuestros anhelos personales, quizás nuestros sueños, sino de los anhelos de Dios, de su propósito para nuestra vida, que la palabra nos enseña de que su voluntad es mayor de lo que nosotros incluso podamos soñar. Su voluntad es perfecta, y de eso se trata el tercer y último punto, que dice volviendo al evangelio verdadero. Amén, el verdadero evangelio, que es el que recibió de Cristo. Amén. De Cristo, y ese no puede ser cambiado. Por eso Pablo le advierte a los Gálatas que finalmente ese evangelio que se recibe de Cristo no puede ser cambiado, porque si no va a llevar a esta ola de muchos evangelios que finalmente no lo van a llevar a Cristo. Entonces Pablo por eso enfatiza tanto en que hay un solo evangelio y no se puede modificar. No se puede modificar. No se trata de agradar a la gente, sino de hablar
la verdad. Y generalmente cuando uno habla, de hecho, en el mundo cristiano, lamentablemente cristiano evangélico, cuando uno confronta con estas verdades, generalmente uno crea muchos anticuerpos. Y Pablo lo tenía muy claro. Él, de hecho, todo este ambiente religioso, lleno de tradiciones, de una otra forma confrontaban a Pablo por él decir esta verdad. De hecho, en Gálatas 1:10, el propio apóstol Pablo lo dice y se queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y esa es la verdad, que muchas veces puede ser incómoda, que nosotros, si estamos acá, obviamente no queremos incomodar a nadie, no queremos tener problemas con nadie, pero si estamos acá, no es porque queramos buscar el favor de la gente, sino el de Dios. Amén. Si nuestro objetivo fuera agradar a la gente, ya no seríamos siervos de Cristo. Amén. Amén. Y hemos entendido que no se trata de nosotros, amén, sino que se trata de Cristo, del Señor. Entonces, por eso que los llevamos a esto, que hay otro evangelio. Entonces, ¿cómo podemos identificar el verdadero evangelio? Examinándolo a la luz de la Biblia. Amén. No todo lo que suena cristiano es correcto. No todo lo que nombre a Dios es correcto. Correcto. Necesitamos comparar lo que hemos oído con la palabra de Dios. Entonces uno examínalo a la luz de la Biblia. Mira los frutos. Ese otro tema que vamos a estar hablando en unos podcasts más adelante. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, como dice en Mateo 7:16. El verdadero evangelio transforma vida, transforma. Ya no eres la misma persona que eras cuando conociste al Señor, sino que es diferente. El Señor transforma nuestras vidas. Y otra que es pone nuestra fe en Cristo, no en los hombres. Amén. A veces seguimos más a estos predicadores, a las ideologías, a estos nuevos apóstoles, sí, que al propio Jesús. Amén. Que al propio Jesús. Entonces, finalmente, poner nuestra fe en Cristo, que Él es el centro. Amén. Nuestra fe en Cristo y en su verdad. En su verdad. Es. Por eso insistimos tanto en que puedan buscar a través de la palabra. De hecho, el mismo Jesús nos advierte en su palabra, y Mateo 7 también, de que van a venir falsos profetas con mentiras, literalmente. Van a venir con mentiras. De hecho, en 1 Juan 4:1 nos habla un poco de esto también que estamos hablando ahora. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Falsos profetas, o sea, que profesan mentiras, falsedades, un evangelio falso, un evangelio... se me olvidó una palabra, se me venía de nuestro hermano, que bueno, hoy por hoy es pastor, Pablo Márquez. De hecho, cuando estuvo en Constitución, le tocó predicar el último día en nuestro evento acá en Constitución, de la Jomix, y él hablaba de este Jesús, pero se me fue la palabra. Pero tiene que ver con eso, con una verdad falsa, con una verdad, como decía usted anteriormente, que no es completa, con sucedáneo, creo que es la palabra, sucedáneo, que es algo que tiene como el sabor de, por ejemplo, un jugo, que tiene como el sucedáneo, que es como que tiene como sabor a naranja, pero no es jugo de naranja. Tiene sabor a Cristo, pero no es. No, entonces no es como, por encima se ve muy lindo, como que nos muestran este evangelio, de que es muy lindo, muy agradable, pero en la profundidad, cuando tú empiezas a profundizar, está lleno de falsedades, está lleno de cosas que solamente como dice la propia palabra, nos endulzan el oído, pero que nos llevan a un camino que puede sonar fuerte, pero que es de perdición. Amén. Por eso debemos someternos a lo que la palabra de Dios nos dice. Así es, por eso, como ya para ir finalizando, queremos llevarlo a través de este podcast, de este otro evangelio, hacerle un llamado a la verdad, Amén. Verdad de Cristo, que el mensaje de Jesús es demasiado importante para que sea alterado. Amén. Es muy importante para cada uno de nosotros, y si realmente queremos conocer a Dios, debemos buscar la verdad, aunque sea incómodo. Amén. Aunque sea incómodo. Entonces, si nunca has considerado a Jesús, al que aún no cree en Él, queremos invitarte a que puedas conocerlo en la palabra, que puedas leer los evangelios, Amén. que es donde más se presenta este Jesús, y te invitamos a que no te bases en lo que otros dicen, sino que lo leas para que puedas también corroborar si lo que te estamos diciendo hoy es verdad. Amén. ¿Ven? ¿Cierto? Y para los que creen, para los que hemos aceptado en el Señor, los invitamos a que puedan examinar lo que han aprendido. Y les dejo una pregunta. ¿Es realmente el Evangelio de Cristo o una versión modificada a lo que has aprendido?
Uf, Lo fuerte, repito, ¿es fuerte. realmente el Evangelio de Cristo o una versión modificada? Esa pregunta se la dejo para los que creen, para los que hemos aceptado al Señor, incluso lo llevamos nosotros de tarea porque a nosotros también este podcast nos confronta y debemos examinarnos si realmente lo que hemos aprendido es de Cristo o es algo modificado. Así que Amén. el verdadero religión no se trata de una religión vacía, no es una tradición, no es un negocio, sino es Jesús mismo, el único que puede salvar, transformar y dar una vida eterna. Sí, amén. La salvación, como dice la palabra, es por gracia. Amén. Es No, gratuito. así es. Es totalmente gratuito. No debemos pactar con el Señor, no debemos pactar dinero. Ojo con eso. Quizás en otros podcasts podamos profundizar más en eso. Pero esto es por gracia. Es por gracia. Puedes hacerlo todo, pero aún así no tener a Cristo en el corazón. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero se haya entendido. Queremos realmente poder compartir esta verdad. Queremos que muchas personas a través de este proyecto, de este podcast, puedan conocer a Cristo y su verdad que transforma vidas. En Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa verdad es Cristo. Queremos que sean libres en Él. Amén. Que realmente vivan esa verdadera libertad que se obtiene en Él. Y es Solo por eso a través de que Cristo. hoy les compartimos este otro evangelio, porque queremos que puedan ser sabios y entender de que hay mucho evangelio, pero solo uno es el que te llevará a Cristo y el que transformará tu vida. Y esa es la palabra del Señor a través de su verdad, que esa es su verdad. No lo que te diga el hombre, lo que te puedan enseñar, sino lo que te lleve a Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Este ha sido el capítulo de hoy. Así es. Sí, recuerden ahí seguirnos ahí si quieren en YouTube. Hemos estado compartiendo los links para que lo puedan hacer. Así que nos pueden seguir tanto en YouTube como también en Spotify. Ahí que Así nos puedan es. escuchar. Bueno, y en nuestras redes sociales, que en Facebook también lo estamos compartiendo. Así que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. La idea es poder grabar un capítulo por semana. Así Ya vamos en el es. tercero, así que ya se nos viene el cuarto. Sí. Así que Dios les bendiga. Esto ha sido el capítulo de hoy. Y este es el podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Chao, chao, el Señor te bendiga. No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído.